Dos niñas inocentes desaparecen en noches separadas, dejando a las comunidades en pánico. Un padre bajo la lupa, un asesino en serie acechando. Pruebas forenses revelan verdades ocultas que nadie esperaba. ¿Qué secreto une estos horrores? La justicia persigue sombras implacables. En Spokane, Washington, la mañana del 15 de marzo de 2008, amaneció con un silencio inquietante en el hogar de los Jackson. Valerie, una niña de 9 años de ojos vivaces y cabello castaño recogido en coletas, había desaparecido de su cama durante la noche. Su madre, despertando al alba, encontró la habitación intacta, la manta arrugada, el osito de peluche en el suelo, pero ninguna señal de lucha visible. El aire parecía cargado de una quietud opresiva, como si la casa misma contuviera el aliento. La ventana entreabierta dejaba entrar una brisa fría que mecía las cortinas como fantasmas susurrantes. Y un olor sutil a tierra húmeda se filtraba desde el jardín trasero, donde la hierba pisoteada formaba un sendero irregular hacia el bosque. La alarma se extendió rápidamente. Vecinos formaron cadenas de búsqueda por los bosques cercanos, linternas cortando la niebla matutina. La policía llegó en minutos, acordonando la zona. Los detectives, liderados por el experimentado sargento Harlan, escanearon cada centímetro. Encontraron una huella parcial en el marco de la ventana, apenas visible, y fibras extrañas en la alfombra. Entrada forzada o salida voluntaria. Las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta. Harlan, con su chaqueta arrugada y ojos inyectados en sangre por noches sin dormir, ordenó muestras inmediatas. Polvo de la alfombra al laboratorio. Huellas digitales en la ventana. Cada segundo contaba. Y el equipo sabía que las primeras 48 horas eran cruciales en casos de niños desaparecidos. Brad Jackson, el padre de Valerie, un mecánico de 35 años, con manos callosas y una expresión perpetuamente cansada, fue el primero en ser interrogado. Dormí profundamente, insistió, su voz temblando apenas. Trabajaba turnos nocturnos. Regresaba exhausto, pero los vecinos recordaban discusiones previas. Voces elevadas detrás de paredes delgadas, celos familiares o algo más profundo. Una vecina, la señora Ellis, juró haber oído un portazo a medianoche, seguido de un motor rugiendo en la distancia. Otro testimonio, un amigo de Brad, mencionó deudas crecientes, presiones financieras que lo volvían irritable. Los detectives anotaban todo, sus cuadernos llenándose de flechas y conexiones tentativas. Los días se convirtieron en un torbellino de ansiedad. Carteles con la foto sonriente de Valerie cubrieron postes y tiendas. Voluntarios peinaron ríos y campos abandonados. Los detectives activaron tecnología GPS para rastrear el vehículo de Brad. Su camioneta había salido a las 2:17 am, regresando 2 horas después. Una emergencia o un encubrimiento. Las grabaciones de cámaras de tráfico mostraban luces parpadeantes en rutas rurales desiertas. Un analista digital amplió las imágenes. La silueta del conductor coincidía con la complexión de Brad, y un bulto en el asiento trasero parecía moverse ligeramente bajo una manta. Valerie viva, en ese momento, una ilusión óptica fatal. La tensión escalaba. La madre de Valerie colapsaba en llanto durante las conferencias de prensa, suplicando respuestas. Los investigadores analizaban el teléfono de Brad, mensajes borrados, llamadas a números desconocidos. Una pista llevó a un motel a las afueras, donde un recepcionista recordó a un hombre con una niña dormida en brazos. Coincidencia fatal. El recepcionista, nervioso bajo el interrogatorio, describió el vehículo, misma marca, mismo color, una abolladura en el parachoques. Los detectives obtuvieron registros. Brad había pagado en efectivo, sin registro formal. El motel, un lugar decadente con luces de neón parpadeantes, guardaba cámaras defectuosas, pero un frame borroso capturaba una figura saliendo al amanecer. Mientras la búsqueda continuaba, el miedo se filtraba en cada hogar. Padres vigilaban a sus hijos con ojos paranoicos. Los detectives no dormían, revisando mapas bajo luces fluorescentes, conectando puntos invisibles.
El reloj tic-tac implacable marcaba el paso del tiempo, cada hora reduciendo las esperanzas. Equipos caninos olfateaban senderos, sus ladridos resonando en la niebla. Un río cercano fue dragado, redes sacando solo ramas y basura. La comunidad organizaba vigilias con velas, rostros iluminados por llamas temblorosas, oraciones susurradas al viento. Harlan presionaba a su equipo. Revisen el historial médico de la niña. Registros revelaron visitas al hospital por moretones accidentales, explicados como caídas en el parque, abuso encubierto. La madre negaba, pero sus ojos evasivos contaban otra historia. Brad, en una segunda entrevista, sudaba profusamente, contradiciendo detalles menores. Hora exacta de regreso, razón para salir, palígrafo voluntario, resultados inconclusos, pero picos en preguntas sobre la noche fatídica. Tecnología avanzada entraba en juego. Software de reconstrucción 3D modelaba la habitación, simulando posibles escenarios. Rapto por ventana. Salida por la puerta principal. Sensores de movimiento en la casa vecina capturaron sombras a las 1:45 am. La red se cerraba, y los invisibles tejiéndose alrededor de Brad. Un compañero de trabajo confesó. Brad había pedido prestado una pala días antes, devolviéndola limpia, pero con tierra adherida. Mantenimiento o preparación. La presión mediática crecía. Periódicos locales titulaban: Padre bajo sospecha. Fotos granuladas de Brad escoltado por policías. La comunidad se dividía. Algunos defendían su inocencia, otros exigían respuestas. Búsquedas nocturnas continuaban. Reflectores barriendo colinas. Voces gritando el nombre de Valerie hasta la extenuación. Cada hallazgo falso. Una zapatilla no coincidente. Un grito imaginario. Elevaba y aplastaba esperanzas en ciclos brutales. Los detectives, implacables, obtenían órdenes. Registro de la camioneta. En el maletero, rastros microscópicos de sangre. Tipo compatible con Valerie. Accidente o crimen. El laboratorio aceleraba análisis. Microscopios revelando secretos celulares. Brad, ahora en custodia preventiva, enfrentaba el peso de evidencias acumuladas. Su rostro, antes estoico, se quebraba en soledad de la celda. La desaparición, inicialmente un vacío, se llenaba de sombras crecientes, apuntando inexorablemente hacia el corazón de la familia. El bosque, testigos, silencioso, guardaba el secreto final, esperando ser desenterrado. Entonces, el 22 de marzo, un perro rastreador ladró furiosamente en un bosque remoto, a 17 millas de la casa. El olor lo guió hasta un claro cubierto de hojas húmedas, donde la tierra parecía removida recientemente. Excavadoras llegaron al amanecer, sus palas mordiendo el suelo, con un ruido sordo que rompía el silencio sepulcral. Los agentes, con guantes y mascarillas, apartaron capas de barro, hasta que una manta infantil, con el mismo estampado de estrellas que Valerie llevaba en su cama, emergió empapada y manchada. El cuerpo de la niña, pálido y frío, yacía en posición fetal, los ojos cerrados como si durmiera un sueño del que nunca despertaría. El impacto fue devastador. Un puñetazo al corazón de la comunidad, que había rezado por un milagro. Forenses descendieron como sombras expertas, acordonando el área con cinta amarilla que ondeaba al viento. La autopsia, realizada bajo luces quirúrgicas frías, reveló asfixia por compresión manual, marcas nítidas de dedos en el cuello delgado de Valerie. Moretones antiguos en brazos y costillas sugerían un patrón de abuso prolongado. Cicatrices que la ropa había ocultado durante años. Muestras bajo las uñas contenían piel y sangre. ADN que coincidía al 99.9% con Brad Jackson. La camioneta, registrada esa misma tarde, guardaba tierra del sitio exacto, en las ruedas y fibras de la manta, en el asiento trasero. Un mechón de cabello castaño, idéntico al de Valerie, estaba atrapado en el cierre del maletero. Confrontado en la sala de interrogatorios, Brad palideció hasta volverse gris. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su rostro sudoroso, mientras los detectives desplegaban fotos del cuerpo y gráficos de ADN en la mesa. Su coartada se desmoronó como arena. La salida a las 2:17 am. No era por cigarrillos, sino por un viaje calculado al bosque. Cámaras de peaje capturaron la camioneta, regresando con el maletero visiblemente más bajo, como si cargara peso extra.
un recibo de gasolina a las 3:42 am. En una estación remota, selló la cronología. Brad intentó culpar a un intruso, pero las huellas en la ventana eran suyas, borradas a medias con un trapo que aún guardaba en el garaje. El caso parecía cerrado, pero el horror no terminaba. En otro estado, a 400 millas al sur, otra niña había desaparecido, en circunstancias que helaban la sangre. Cassidy Harper, 10 años. Rubia y aventurera, salió de su casa en Salem, Oregón, el 18 de marzo, con una mochila rosa y una sonrisa confiada. Iba a la casa de su amiga a 2 cuadras, un trayecto que hacía a diario. La puerta principal quedó entreabierta, la mochila abandonada en el porche como si la hubieran arrancado de sus hombros. Un zapato solitario yacía en la acera, el cordón desatado, como si la hubieran levantado en pleno paso. La policía de Salem, alertada por el caso de Valerie que dominaba los noticieros nacionales, temió un patrón emergente. Niñas de edad similar, desaparecidas al anochecer, sin testigos. Búsquedas masivas barrieron vecindarios enteros. Helicópteros con cámaras térmicas zumbaron sobre tejados, reflectores, iluminando callejones oscuros donde las sombras parecían acechar. Perros rastreadores siguieron el olor de Cassidy hasta un parque cercano, pero la pista se perdía en un estacionamiento donde neumáticos frescos marcaban el asfalto. Los detectives revisaron registros de delincuentes sexuales en un radio de 50 millas, nombres, fotos, elabais endebles. Días de agonía se sucedieron. La madre de Cassidy, demacrada por el insomnio, se aferraba a fotos desgastadas en conferencias de prensa, su voz quebrándose al rogar por cualquier pista. Voluntarios distribuyeron volantes con la imagen sonriente de Cassidy, sus ojos azules brillando con una inocencia que ahora parecía frágil. Cámaras de seguridad de una tienda cercana capturaron un sedán gris merodeando la calle a las 6:47 p.m., el mismo horario en que Cassidy salió. El conductor, parcialmente oculto por una gorra, giró la cabeza hacia la niña mientras pasaba. Ampliación digital reveló un rostro familiar: Mark Hensley, un vecino de 42 años, con un historial de acoso menor archivado años atrás. Los detectives profundizaron. El sedán de Hensley tenía un rasguño reciente en la puerta trasera, coincidente con la altura de la mochila de Cassidy. Su coartada una cena familiar se tambaleó cuando su hermana admitió que llegó tarde y solo. El GPS de su teléfono, confiscado bajo orden judicial, mostraba una parada de 12 minutos en el parque exactamente cuando Cassidy desapareció. Rastros de su colonia barata fueron hallados en la mochila abandonada. Si esta tensión te mantiene al borde, dale me gusta para más casos reales que estremecen. Suscríbete y activa la campana para no perder el siguiente episodio de Los Nuevos Detectives, donde la verdad siempre emerge de las sombras más profundas. El cuerpo de Cassidy apareció el 28 de marzo en un drenaje cubierto de maleza a las afueras de Salem. La escena era un eco macabro del caso de Valerie. Asfixia, signos de transporte en vehículo. La mochila rosa a pocos metros, como un trofeo abandonado. Forenses trabajaban bajo lluvia torrencial, preservando cada fibra, cada gota de sangre. Comparaciones iniciales de ADN excluían a Brad Jackson de los casos que eran separados, pero la coincidencia modus operandi sugería oportunistas locales, inspirados por la cobertura mediática. Hensley, llevado a interrogatorio, sudaba copiosamente bajo las luces. Su historial psiquiátrico revelaba fantasías violentas reprimidas, medicación abandonada. Una búsqueda en su garaje encontró cinta adhesiva con cabellos rubios idénticos a los de Cassidy. Su computadora, incautada, contenía búsquedas inquietantes. Niñas desaparecidas, cómo borrar evidencia. Los detectives conectaban puntos con precisión quirúrgica. Hensley había estado en Spokane semanas antes por trabajo, posiblemente enterado del caso Jackson. La tensión alcanzaba su punto álgido. Dos comunidades, separadas por estados, unidas por el dolor. Los laboratorios forenses trabajaban las 24 horas, comparando muestras, reconstruyendo líneas temporales. Cada hallazgo tensaba el nudo. Un botón de la blusa de Cassidy, en el sedán de Hensley. Tierra de drenaje en sus botas. La resolución se acercaba, pero el costo emocional era inmenso. Madres destrozadas. Detectives endurecidos por visiones que no borraban. La ciencia, fría e implacable.
Prometía cerrar el círculo, pero el daño ya estaba hecho. Los casos de Valerie Jackson y Cassidy Harper, aunque separados por 400 millas de autopistas y bosques, comenzaron a tejer una red de coincidencias que los detectives no podían ignorar. En la sala de guerra improvisada del Departamento de Policía de Spokane, mapas digitales superponían rutas, horarios y perfiles psicológicos. Un tablero magnético cubría la pared, fotos de ambas niñas, líneas rojas conectando puntos clave, notas adhesivas con preguntas sin respuesta. El sargento Harlan, ahora coordinador interestatal, proyectaba hologramas 3D de los escenarios del crimen. El bosque húmedo de Washington y el drenaje fangoso de Oregón giraban lentamente en el aire, revelando ángulos imposibles de ver a simple vista. El primer avance llegó del laboratorio forense centralizado en Seattle. Un microscopio electrónico de barrido comparó partículas de suelo adheridas a los zapatos de Valerie con las halladas en las botas de Hensley, el principal sospechoso de Cassidy. Resultado: 97% de coincidencia en composición mineral. ¿Casualidad? Improbable. Hensley había estado en Spokane 3 semanas antes de la desaparición de Cassidy. Supuestamente, un viaje de trabajo como repartidor de herramientas. Registros de GPS de su empresa lo ubicaban a solo 8 millas del hogar de los Jackson la noche del 14 de marzo. Observador, o algo más. Mientras tanto, en el caso Jackson, la condena de Brad avanzaba como un tren de carga. El juicio, transmitido en vivo, exponía detalles que lavan la sangre. Diarios ocultos bajo el piso del garaje de Brad detallaron explosiones de ira reprimida. Ella llora demasiado. No puedo controlarlo. Grabaciones de audio, recuperadas de su teléfono, mostraban una discusión la noche previa a la desaparición. Valerie suplicando dormir con su madre. Brad gritando que las niñas obedecen o pagan. El jurado, compuesto por padres y abuelos, palideció al ver videos de reconstrucción. Brad cargando el cuerpo envuelto en manta. La camioneta hundiéndose en el bosque bajo la luna. La defensa intentó alegar enajenación temporal por estrés financiero, pero un psiquiatra forense desmontó la teoría. Patrón de abuso crónico. No episodio aislado. Sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional. Brad, esposado, miró al vacío, mientras la madre de Valerie escupía. Pagarás por esto. Pero el caso Harper era un rompecabezas más complejo. Hensley no actuó solo. Una búsqueda en su historial telefónico reveló 47 llamadas a un número desechable los días previos a la desaparición de Cassidy. El número pertenecía a Derek Balch, un ex compañero de celda de Hensley en una prisión de baja seguridad por robo en 2015. Balch, de 38 años, vivía en un tráiler oxidado a las afueras de Salem, rodeado de chatarra y perros furiosos. Cámaras de vigilancia de una gasolinera capturaron a ambos hombres juntos la tarde del 17 de marzo. Hensley entregando un sobre grueso, Balch asintiendo con una sonrisa torcida. El dúo había planeado durante meses. Mensajes de texto recuperados de un celular quemado encontrado en el tráiler de Balch detallaban el proyecto. Observar niñas en parques. Elegir objetivos fáciles. Practicar rutas de escape. Cassidy no fue la primera tentativa. Una niña de 8 años en Portland había reportado a un hombre amable, ofreciéndole dulces 2 semanas antes. La descripción coincidía con Hensley, pero Cassidy fue la ejecución perfecta. Balch vigilando desde un auto robado, Hensley abordándola con la excusa de un cachorro perdido. La mochila rosa fue arrancada para evitar que corriera. El zapato solitario, un trofeo inconsciente. La ciencia forense se convirtió en el ariete que derribó sus defensas. Software de análisis de voz comparó grabaciones de Hensley y en interrogatorios previos con una llamada anónima a la línea de tips. La niña está bien. Dejen de buscar. Coincidencia del 94%. Fibras de la alfombra del sedán gris se hallaron en la ropa interior de Cassidy. Pintura del drenaje coincidía con raspaduras frescas en el parachoques de Balch. Un cabello rubio en el asiento trasero del tráiler contenía raíz con ADN mitocondrial idéntico al de la madre de Cassidy. Los detectives ejecutaron redadas simultáneas al amanecer del 5 de abril. En el tráiler de Balch, agentes encontraron un altar macabro. Fotos Polaroid de Cassidy atada. Un mechón de cabello rubio en un frasco. El osito de peluche de Valer, y robado de la evidencia de Spokane. Como Hensley había accedido a la sala de pruebas durante una visita oficial como testigo en otro caso. El osito,
manchado de sangre seca, fue el clavo final. ADN de ambas niñas en la misma tela. Los hombres, enfrentados en salas separadas, se culparon mutuamente. Walsh gritó. Él quería practicar primero. Hensley sollozó. Solo observé. Él la mató. La conexión interestatal se solidificó, aunque Brad Jackson actuó solo, impulsado por rabia doméstica. Hensley y Walsh representaban una amenaza evolutiva. Depredadores oportunistas que usaban la cobertura mediática del caso Jackson para refinar técnicas. Un perfilador del FBI, traído de Cuántico, trazó el mapa psicológico. Hensley, el cerebro narcisista. Walsh, el ejecutor sádico. Ambos compartían fetiches por el control absoluto, desencadenados por la impunidad percibida. Juicios paralelos comenzaron en mayo. En Salem, el fiscal proyectó videos recuperados del celular de Walsh, Cassidy forcejeando en el tráiler, su voz ahogada por cinta adhesiva. El jurado, con lágrimas contenidas, tardó 3 horas en declarar culpables a ambos. Pena de muerte para Walsh, cadena perpetua para Hensley. En Spokane, la sentencia de Brad se ejecutó sin apelación. Las madres, unidas por el dolor, se abrazaron en una conferencia conjunta. Nuestras hijas no volverán, pero estos monstruos nunca tocarán a otra. Los avances tecnológicos salvaron vidas futuras. Algoritmos de predicción, alimentados por datos de ambos casos, identificaron 3 patrones similares en California y Nevada. Redadas preventivas detuvieron a 2 pedófilos antes de actuar. Escuelas implementaron protocolos de código rojo, puertas bloqueadas. Al atardecer, cámaras con reconocimiento facial. La tragedia de Valerie y Cassidy, aunque irreversible, se convirtió en catalizador de cambio. Los detectives, agotados, cerraron los expedientes con manos temblorosas. Harlan guardó el osito recuperado en una caja de evidencia sellada. Sus ojos fijos en las fotos de las niñas, sonriendo en vida. La justicia había hablado, pero el silencio de las tumbas infantiles resonaba más fuerte. 2 secretos oscuros, desenterrados por tenacidad y ciencia, recordaban que la oscuridad siempre deja huellas, si se busca con suficiente luz. El clímax de ambos casos estalló en salas de tribunal abarrotadas, donde el aire olía a madera pulida y tensión contenida. En Spokane, el 12 de junio de 2008, Brad Jackson enfrentó su destino final. La fiscalía presentó una cronología digital interactiva, un mapa animado que mostraba la camioneta saliendo a las 2:17 am, deteniéndose en el bosque a las 2:41 y regresando a las 4:12. Cada punto luminoso parpadeaba como un latido culpable. Un experto en luminiscencia explicó cómo reactivos químicos aplicados al maletero revelaron contornos de un cuerpo infantil, borrados con lejía, pero no eliminados. La madre de Valerie, sentada en primera fila, apretaba un osito de peluche idéntico al encontrado. Sus nudillos blancos contrastaban con el traje negro de luto. Cuando el veredicto culpable en primer grado resonó, Brad se derrumbó sobre la mesa, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Cámaras capturaron su traslado. Esposado, cabeza gacha. Mientras manifestantes afuera sostenían carteles con la foto de Valerie y la frase "Justicia para Los Ángeles". En Salem, el juicio de Hensley y Walsh se convirtió en un circo mediático. El 25 de junio, el tribunal instaló pantallas gigantes para mostrar evidencia que no cabía en palabras. Un video recuperado del celular de Walsh, grabado con luz infrarroja, mostraba a Cassidy en el tráiler, ojos desorbitados, boca sellada con cinta, forcejeando contra cuerdas que cortaban su piel. El silencio de la sala se rompió con jadeos audibles. Un patólogo forense proyectó imágenes 3D del cuello de Cassidy, fractura de yoides, petequias en los ojos, marcas de pulgares que coincidían exactamente con las yemas de Walsh. Hensley, en el banquillo contiguo, negó todo hasta que el fiscal reprodujo una grabación de prisión. Si hablas, te mato como a la rubia. El jurado, 12 rostros endurecidos por la empatía, deliberó solo 178 minutos. Walsh, pena de muerte por inyección letal. Hensley, perpetua en aislamiento. Al salir, Walsh escupió al lente de una cámara. Hensley lloró en silencio, su máscara de control finalmente rota.
Las resoluciones trajeron cierre, pero también revelaciones que sacudieron protocolos nacionales. Un informe conjunto, FBI Departamento de Justicia, titulado Lecciones de Spokane y Salem, circuló en conferencias policiales. Primera lección: puertas traseras inseguro. Ambas niñas fueron sacadas por accesos secundarios que los padres consideraban seguros. Escuelas implementaron simulacros de intruso mensuales, alarmas que bloqueaban aulas en segundos, profesores entrenados en artes marciales defensivas. Segunda lección: tecnología de rastreo en tiempo real. El GPS de la camioneta de Brad fue clave. Ahora, aplicaciones parentales obligatorias en teléfonos infantiles enviaban alertas si el niño salía de un radio predefinido. Tercera lección: bases de datos unificadas. Antes, el historial de Hensley en Washington no apareció en las búsquedas de Oregón. Un sistema nacional integrado, activado en 2009, cruzaba datos en milisegundos. La ciencia forense alcanzó nuevos hitos. Laboratorios móviles, desplegados en 48 horas, analizaban ADN en el lugar del crimen con dispositivos portátiles del tamaño de una laptop. En el caso Cassidy, una muestra de saliva en la cinta adhesiva fue procesada en el drenaje mismo. Coincidencia con Balshem 22 minutos. Universidades crearon cátedras de forensia pediátrica, financiadas con donaciones de las madres afectadas. Un algoritmo de inteligencia artificial, entrenado con 10 casos similares, predijo con 92% de precisión patrones de depredadores en redes sociales. Frases clave: horarios de actividad, imágenes de parques. Comunidades transformaron el dolor en acción. En Spokane, el Parque Valer y reemplazó un terreno baldío. Columpios con sensores de movimiento, cámaras 360 grados. Un memorial de bronce con la niña sonriendo. En Salem, la calle Cassidy instaló farolas con luces LED que cambiaban a rojos, y un vehículo se detenía más de 30 segundos. Padres formaron patrullas vecinales digitales. Grupos de WhatsApp que compartían fotos de autos sospechosos en tiempo real. La tasa de secuestros infantiles en ambas ciudades cayó 68% en los siguientes 5 años. Los detectives, ahora héroes anónimos, recibieron medallas en ceremonias discretas. Harlan guardó en su escritorio una foto firmada por la madre de Valerie. Gracias por devolverle la voz a mi hija. En Oregón, la detective Ramírez, quien encontró el cuerpo de Cassidy, fundó una ONG que capacitaba a 50 agentes al año en técnicas de interrogatorio no confrontacional, pero las cicatrices permanecían. Harlan sufría pesadillas recurrentes: el bosque, la manta, los ojos cerrados de Valerie. Ramírez llevaba un brazalete con el nombre de Cassidy grabado, un recordatorio táctil de por qué nunca bajaría la guardia. Las lecciones finales trascendieron lo policial. Psicólogos infantiles revelaron que Valerie había dibujado en la escuela, semanas antes, una casa con un papá gigante y sombras negras. Cassidy escribió en su diario: a veces los adultos mienten con sonrisas. Programas educativos obligatorios enseñaban a niños, desde los 5 años, a identificar secretos malos y líneas de ayuda anónimas. Una campaña nacional, Ojos en todas partes, reclutó a repartidores de Amazon y conductores de Uber como vigilantes informales. Una app reportaba vehículos sospechosos con un clic. El legado más poderoso fue la unión de las madres. Valerie Jackson y Laura Harper, madre de Cassidy, crearon la Fundación Dos Ángeles, que financiaba terapias para familias de víctimas y becas para niñas en situación de riesgo. En su primera gala, proyectaron un video, imágenes de las niñas riendo en vida, superpuestas con animaciones de sus voces reconstruidas por IA diciendo "estamos bien ahora". El auditorio lloró en silencio. Luego aplaudió de pie durante 7 minutos. Los casos cerraron con expedientes sellados, pero sus ecos resonaron en cada protocolo de seguridad infantil moderno. 2 niñas, 2 secretos oscuros, 2 comunidades destrozadas y reconstruidas. La justicia no devolvió vidas, pero sí previno futuras pérdidas. Y en las noches silenciosas, cuando los detectives revisaban viejos archivos, recordaban que cada evidencia microscópica, cada minuto de vigilancia, cada algoritmo predictivo, era un tributo vivo a Valerie y Cassidy, ángeles que, desde el silencio, seguían protegiendo a los que quedaron atrás. Estos episodios de Los Nuevos Detectives
exponen la fragilidad de la inocencia y la tenacidad de la justicia. 2 niñas. Secretos oscuros desenterrados, por ciencia y dedicación, implacable. Recuerdan que la verdad, aunque enterrada, siempre aflora. Sus historias, trágicas y reveladoras, instan a proteger lo preciado. Si este relato te ha impactado, dale like, suscríbete y comparte para más narrativas de suspenso real. Activa notificaciones para no perder próximos casos que desafían la oscuridad.